Hola Cáncer, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos de Cáncer? Esos cangrejitos preciosos. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, muy agradecida por tus maravillosas energías. Como siempre, Cáncer, feliz de estar contigo, de compartir estos tiempitos de vida juntos. Estos momentitos de energías que compartimos para mí son vida, son luz. Vamos a ver esta semana para mis Cáncer. Vamos a decretar desde ya que es una semana excelente, maravillosa, llena de luz, de evolución, de crecimiento. Cáncer, recuerda que 1 de noviembre, hoy, 1 de noviembre, tenemos una maravillosa luna nueva en el signo de Escorpio. Escorpio es agua, tú eres agua, Piscis es agua. Así que los Cáncer, los Piscis, los Escorpios, vamos a estar, y toda la rueda zodiacal, porque esta luna afecta de modo particular las emociones de absolutamente toda la rueda zodiacal. Es particular porque es un momento de dejar ir aquellas cosas en las que ya tú sientes, en las que no vas a estar más. Si tenías varias opciones, si tenías varios caminos, pues esta luna nueva en Escorpio te va a hacer determinarte y decir, por aquí es que voy, pero con una claridad, Cáncer, es que te vas a sorprender, ¿eh? Te lo digo que sí, yo que te lo digo. Empezamos con la sabiduría. Mira, es que te lo estoy diciendo, Cáncer, la sabiduría profunda. Con esa sabiduría, con ese atino. Yo sabía que este preámbulo iba para mis Cáncer, claro que sí, tenía que decírtelo porque los oráculos me hablan mucho antes de yo sacar las cartas. Número 43, 34 y también número 348. 843 para aquellos que los quieran tomar. Sabiduría profunda, Cáncer. Fíjate que tenemos aquí importante la luna. La luna. Tenemos al búho, otra luna. Cáncer, tú esta semana vas a estar extremadamente sabio, sabia, profundo, intuitivo, si es posible un poquito más. Sí, si es posible, Cáncer. Vas a estar más intuitivo que nunca. Puede ser que muchos de mis Cáncer estén recibiendo dones a nivel de telepatía, de conexión, de posiblemente pienses en alguien y esa persona te llame. No te asustes, eso es normal en ti. Yo creo que muchos de mis Cáncer ya están con eso bastante familiarizados, ¿no? Que sueñas algo y sea premonitorio, que pienses en una persona, que sientas a alguna persona y de repente algo le suceda. Esa energía bonita tuya, Cáncer, de querer dirigirte a alguien para decirle algo. Fíjate algo, lo que me están diciendo en este momento. Posiblemente muchos de mis Cáncer se van a sentir llamados a de repente ver una persona en una fila, puede ser en la fila de un banco, en la fila de un supermercado, lo que sea, X. Y te sientas llamado o llamada a decirle algo, unas palabras, o te pregunte un extraño algo y tú vas a tener las palabras adecuadas para esa persona y esa persona te lo va a agradecer, te va a decir, yo estaba esperando escuchar lo que tú me estás diciendo, Cáncer. Wow. Sí, señor. La respuesta es que yo de verdad, ustedes ven que yo barajo la respuesta, número 48, 84. Fíjate algo, vas a tener esa idea clara, concisa, esa sabiduría profunda que sale de tu corazón. Vas a mirar tu interior y todo se va a aclarar para hablar con las personas que tengas que hablar, para decir las cosas que tengas que decir. Posiblemente tú vas a sentir que vas a estar siendo un poquito fuerte a la hora de hablar, a la hora de decir las cosas, pero déjame decirte que no. Los oídos de esa persona van a recibir un suave murmullo de ti, van a recibir música, un cántico de ángel, porque tú eres un ángel, Cáncer. Van a escuchar una melodía, porque va directamente a sus emociones, a su corazón. Ve, qué belleza de energía para mis Cáncer, cuando estos oráculos se me unen y me sale la respuesta después de lo que te acabo de decir. Ay, qué belleza. Se me agua el guarapo, de verdad, se me agua el corazoncito. Todo se aclara, todo se puede decir. Tienes mucha luz, Cáncer. Esta semana tienes una sabiduría profunda. Conecta con ella, no solo para los demás, sino también para ti. Eres luz,
para afuera. Sé luz también para ti. No se te olvide, por favor, Cáncer. Tenemos aquí precisamente lo que te estoy hablando, Cáncer. Lo voy a dejar aquí. Lo que te acabo de decir, sé luz no solo para afuera, también sé luz para ti. Muchos de mis cáncer tienen una lucha interna. 8-6 no se equivoca. 8-6 no se equivoca. Tienen una lucha interna en su mente. Posiblemente, fíjate aquí la mente cómo se pelea. Esto es mente. En 8-6 el gris y el blanco es mente. Las nubes son mente. Es esas cosas que están en tu cabeza que no se ponen de acuerdo, ¿no? Sé luz para ti. Primero, es esa lucha interna. Es esa lucha, ese control que quieres tener dentro de ti. De muchas veces no saber qué hacer por no dañar, por no herir, pero es que te terminas dañando tú. Te terminas haciendo daño tú, Cáncer. Tú tienes que ir a por ti, a por lo tuyo. Tienes que ir a por lo tuyo. Tienes que coronar tu vida, coronar tu energía, coronar tu sabiduría, sentirte que eres luz, que eres avance y esta lucha dejarla atrás. Es momento, Cáncer, es momento. Ya se acaba un periodo fuerte para ti, lo estoy sintiendo. Porque, mira, 8-6 está aquí, este es 8-6, este es el que ha creado este tarot. Creo que es primera vez desde que tengo el canal abierto que sale el maestro 8-6. Sí, yo creo que desde que estoy grabando, tengo ya casi un año grabando 8-6 y primera vez que sale 8-6. Él es el que ha creado este tarot, el maestro 8, el maestro 8. Nos habla de que tu lucha no ha sido en vano, tu crecimiento no ha sido en vano, Cáncer. Tú has evolucionado, has crecido mucho y estás evolucionando, estás creciendo. Tienes la iluminación, fíjate qué belleza, que tenemos una luna también, luna. O sea, tienes una evolución en tu vida enorme, Cáncer. Muchos de mis cáncer posiblemente se estén dedicando al tema de sanación, imposición de manos, Reiki, ser terapeutas, porque esta sabiduría profunda es, y no hace falta, Cáncer, te voy a decir algo, no hace falta que hayas hecho cursos, talleres, estudios, no, perdón, discúlpame, me disculpen los psicólogos, los psiquiatras, porque yo sé que de repente los terapeutas, coach, que yo sé que se han quemado las pestañas y que yo sé, yo lo respeto, lo admiro, pero hay personas o habemos personas que nacemos con ciertos dones, que ya tenemos como que algo encriptado en el corazón, que es como un bálsamo, es como una energía sutil, jamás y nunca se supera a un profesional, por supuesto que no, pero sí es algo que se tiene en el verbo, en la energía, en las manos, es la energía de poner las manos y manejar la energía, es algo, es como los cocineros. Tú puedes ser un chef, 20 estrellas Michelines, pero tu receta no va a quedar jamás y nunca igual a la de nadie. O sea, puede llegar la señora de tu pueblo, de tu barrio, con un sazón tan distinto y ni el mejor chef del mundo va a poder igualarlo. A eso me refiero, a esa comida de nuestras abuelas, que por más que vayamos a restaurantes caros, finos, no conseguimos ese sabor. A esto me refiero, eso es una maestría, que esto no se estudia, esto no tiene título, esto es algo que viene con nosotros, nace con nosotros. Esto se nos ha sido dado como se nos fue dada la sangre, como se nos fueron dadas las células. Esto está en nosotros. Qué belleza de energía. Me quise detener aquí porque es primera vez que me sale el maestro Osho en una lectura. Tenemos aquí el renacer para ti y no por nada sale el maestro Osho con el arcano mayor número 10 de espadas. El 10 de espadas es el renacer, es el salir de las nubes oscuras, es el atravesar circunstancias muy tortuosas, es salir de un león fiero y salir como un niño inocente. Salir como un niño inocente, independientemente del pantano, independientemente de lo que hayamos vivido. Se requiere pantano, se requiere turbulencia, oscuridad para crecer, para avanzar, para evolucionar, para ponernos a prueba. De hecho, a eso hemos venido en este plano, a eso hemos reencarnado, pasar por adversidades, a crecer, evolucionar, a superar la fiera, los leones que son nuestros demonios internos, nuestras luchas internas y seguir manteniendo a nuestro niño interno vivo y cantando con una flauta y el sol por detrás de nosotros. Tenemos la integración que me encanta. Fíjate algo, la fuerza.
estas dos cartas en 8C, en 8 Zen, viene, mira, en el tarot tradicional esto es la fuerza, arcano mayor número 14 de la fuerza, y generalmente se caracteriza con una persona dominando un león, dominando, controlando sus fuerzas, ¿no? Pero aquí es la integración, es el integrar nuestras luces, nuestras sombras, es saber que no somos del todo buenos, que no somos del todo malos, que tenemos luces, que tenemos sombras, y no por eso somos mejores ni peores que nadie. Somos uno con el mundo, somos uno con todo, que esa lucha hay que apagarla, esa lucha hay que dejarla, ya, la lucha no va, hay que fluir, hay que tener nivel de maestría. Hay que tener nivel de maestría y representarla. Sabiduría profunda, escuchar nuestro corazón, mirar nuestro interior, para que todo se aclare, para que todo tenga luz, para que la luz ilumine, no solamente la vida de los demás, sino también la vida nuestra. Vámonos al tarot. Tenemos aquí As de Copas, 7 de Espadas. Cuidado, Cáncer. Mira, otra vez mira, y me ha salido, esto es una maravilla, mira. Estos son arcanos, este arcano y este se representan. Es la fuerza, arcano de la fuerza, del control de nuestras energías, control de lo que somos, el buen nivelar en nuestro ser lo que somos, el equilibrio de nuestras fieras internas, del águila bravía y del cisne tierno. De no tener que comernos al corderito, sino que somos eso que integramos el ser. Tenemos aquí, me llama la atención que me salga esto para ti, Cáncer, te voy a decir por qué. Tenemos una energía muy potente, Cáncer, que es, cuídate por favor esta semana, cuídate, porque estás teniendo, vas a recibir energéticamente ciertos ataques energéticos de gente que te va a querer quitar un poco de energía, que te va a querer absorber tus vibraciones positivas, que te va a querer sentirte un poquito menos. Tú tienes la fuerza para que eso no ocurra, pero ten cuidado porque van a ir directamente a tu corazón, posiblemente te vayan a querer atacar a nivel emocional, te vayan a querer minimizar. Tú esto lo superas, pero así, decretado está. Gracias. Ningún ataque te puede a ti, ninguna envidia, nada ni nadie. Pero ten cuidado con esas personas que se disfrazan, que se ponen máscara y que te quieren robar tus energías, te quieren robar tus vibraciones, que te quieren borrar la sonrisa del rostro. No lo permitas, Cáncer. Eso es todo. Por el resto, todo precioso. Vámonos a unas letritas para estos cangrejitos preciosos, amados, queridos, allá donde vayan. Estas letras pueden estar en el nombre, en el apellido de alguna persona importante para ti. Tenemos la letra C o el apodo, la letra C, la letra V, la letra R y la letra L. Tómalo como te resuene. Nombre, apellido, apodo y unos dijecitos de poder. Vamos a darle un buen meneo a esto. Para los Cáncer, queridos, amados, adorados. Tenemos aquí dijecitos. Mira, protección para ti, la manito de Fátima, protección. Tenemos aquí un cuarcito. Yo los cuarzos los pongo con mis dijes para que me los protejan. Protección, manito de Fátima. Esto es protección para ti. Mucha protección, Cáncer, estás protegido. Este es el dije del corazón. Tu corazón va y resuena. Tú tienes un corazón, Cáncer, que resuena de donde vaya. Es imposible que en un sitio donde un cáncer llegue, la gente no voltee a mirarlo. Porque tienes una energía tan bonita, tan atractiva, tan lumínica. Y ahora que estás superando tu lucha interna más todavía. El elefantito nos habla de sabiduría, de evolución, de crecimiento, de prosperidad, de dinero. El elefantito con la trompa levantada es dinero, es abundancia, es prosperidad, es luz. Luz que ilumina tu vida y tu billetera, claro que sí. Cáncer, hermosa lectura para ti. Te quiero mucho y lo sabes. Si te ha gustado esta energía, tanto como a mí, dame un like, suscríbete y comenta. Y si te quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y será realidad así, enseguida. Te quiero mucho, Cáncer, bendiciones, feliz semana. Hasta la próxima.